Continuamos con el curso de SQL Server práctico. En esta ocasión vamos a aprender a crear tablas y a aprender los principales tipos de datos que se utilizan en SQL Server. ¿Qué es una tabla? Una tabla es una cuadrícula formada por recuadros obtenidos como intersecciones de filas y columnas, celdas, como regularmente se les conoce en Excel, que pueden tener texto por lo regular o gráficos. Las tablas se componen de dos estructuras, registros y campos. Esta definición se extrajo de esta dirección electrónica que ustedes pueden ver en pantalla y pues bueno, vamos a ver una tabla real que en esta tabla ustedes pueden apreciar los conjuntos urbanos que se autorizaron en el Estado de México y en este archivo en Excel están separados por años, del 1999 al 2015. Sin embargo, para efectos de este canal solamente utilizaremos del 2000 al 2014. ¿Qué dice la definición? Se compone de dos estructuras una tabla, registros y campos. ¿Cuáles son los campos? Son los nombres de cada una de las columnas que se encuentran en la primer fila. Recuerden que las filas se encuentran de manera horizontal y las columnas de manera vertical. Para el caso de esta columna, su campo es empresa promotor. Para el caso de esta columna, su campo es el municipio. Los registros son cada una de las eh, filas que se van insertando debajo de los campos. Para crear una tabla en SQL Server, a diferencia de lo que sucede en Excel, que solamente ingresamos el título de los campos y los registros, en SQL debemos especificar qué tipo de dato va a aceptar nuestro campo. Y para ello necesitamos conocer algunos de los principales tipos de datos que se los presento. Los datos que vamos a trabajar en esta tabla son los siguientes. Tenemos el tipo de dato char, que se utiliza para guardar cadenas de caracteres de longitud fija. Dentro del paréntesis se especifica el número de longitud fija. ¿Qué quiere decir esto? Que el espacio que no se utilice de la longitud se rellena con espacios en blanco. Ejemplo, tenemos el siguiente registro en el cual el tipo de dato tiene que ser char con longitud 10. Sin embargo, casa mide 4. ¿Qué es lo que hace SQL Server? Pues lo rellena de manera automática con espacios en blanco, que es algo que tendremos que hacer de manera manual en Excel. Y bueno, para eso sirve char. Tenemos el tipo de dato varchar, que almacena cadenas de longitud variable y cuyo límite máximo se especifica dentro del paréntesis. En este caso, si yo quisiera un varchar con tamaño máximo de 250, el registro casa lo deja tal cual, no le hace ninguna modificación porque cumple y está dentro de los parámetros del tipo de dato que estamos ingresando. Tenemos el tipo de dato number, que se utiliza para guardar datos numéricos. La escala indica el número total de dígitos y la precisión el número de posiciones decimales. Tenemos el tipo de dato int, que se utiliza para guardar números enteros, y el tipo de dato date, que se utiliza para guardar fechas. Esta información la obtuve de un manual que se denomina Manual SQL 1 y que fue creado por Fernando Montero. Ahora, nosotros vamos a pasar esta tabla a SQL Server, pero primero tenemos que definir qué tipos de datos vamos a utilizar. Tenemos 9 campos, que son el número, el municipio, la región, el nombre del conjunto urbano, la empresa promotor y el tipo de vivienda, el número de viviendas, la población beneficiada y la fecha de publicación. Todo esto lo vamos a pasar a SQL Server, pero primero les pongo aquí qué tipo de datos. Para el número yo quiero utilizar el número int, que es de entero. Para municipio, región, nombre del conjunto urbano, empresa, promotor, tipo de vivienda voy a ocupar varchar con un tamaño de longitud máxima de 300. Y para el número de viviendas, población beneficiada, integer de entero. Y para la fecha de publicación pues voy a utilizar el
el tipo de dato date. Primero vamos a crear una base de datos nueva. Tenemos aquí ejercicio. Ya en SQL Server vamos a crear la base de datos. Create Database Pruebas. Le damos F5. Actualizamos nuestro explorador de objetos y podemos ver que ya existe la base de datos pruebas. La estructura para crear una tabla de datos es la siguiente. Utilizamos el comando create table, espacio, colocamos el nombre de la tabla, que en este caso se va a llamar conjuntos-autorizados, porque recuerden que no podemos utilizar espacios en la programación orientada a objetos, y se abre paréntesis. Les voy a poner la estructura. Vamos a ver rápidamente la estructura de cómo se crea. Colocamos el comando create database, el nombre de la tabla, abrimos paréntesis y colocamos el nombre del campo, espacio, el tipo de dato, coma, y continuamos. Nombre del campo, espacio, tipo de dato, coma, y así hasta n campos que necesitemos utilizar. Cuando nosotros ya vamos a finalizar la tabla, pues bueno, tipo, hacemos lo mismo y en lugar de coma cerramos el paréntesis, que es lo que hice aquí. Y es create table, conjuntos autorizados, y créame los siguientes campos. El número, que va a ser Inter, municipio va a ser varchar, región varchar 300, nombre del conjunto, que lo puse entre con guión bajo, varchar empresa guión bajo promotor, varchar tipo guión bajo de guión bajo vivienda, varchar número guión bajo de guión bajo viviendas, va a ser entero, población beneficiado entero, fecha de publicación va a ser date, y cierro. Tengo los dos paréntesis, le doy F5 y mi tabla se ha creado. Me voy al explorador de objetos, a pruebas, tablas, y ya tengo lo creé en ejercicios, disculpen. Tengo tablas y ya está creada mi tabla conjuntos autorizados. Ahora, ustedes estarán preguntando, pero bueno, tienes decenas de registros en esta tabla, ¿cómo lo vamos a ingresar de manera manual? La respuesta es sí, y también vamos a trabajar con la herramienta de SQL que se llama Import and Export, que nos facilita demasiado el trabajo, sobre todo cuando estamos trabajando con grandes cantidades de datos. Sin embargo, esto lo dejamos para el siguiente video, donde aprenderemos ya a importar, a insertar datos en las tablas y también a eliminar las tablas. Hasta aquí este video, hasta la entrega próxima.